Hola, muy buenos días, muy buenas tardes queridos hermanos. Hoy nuevamente estamos en esta semana para estudiar Ven, sígueme. Sí, el manual que en este año nos han recomendado, sugerido que estudiemos en nuestras familias del manual Ven, sígueme. Sí, estamos estudiando entonces el Nuevo Testamento correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar hoy día Mateo 18, Lucas 10, titulado ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces empecemos con una pequeña introducción del mismo manual. Tenemos el manual online, la página web de la iglesia. Nos dice lo siguiente: cuando uno pregunta al Señor, puede recibir una respuesta que no espera. Cuando preguntamos al Señor, podemos esperar una respuesta que no esperamos. Puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo al tipo de pregunta que hagamos. ¿Sí? Todo será para nuestro bienestar. Nuestro Padre Celestial nos da la respuesta para nuestro bienestar, no para nuestra condenación. Si nos responde de forma negativa, es para nuestro bienestar. Y es positiva, nos alegraremos. Todo lo que hace un padre, porque Él nos trata como sus hijitos, como sus niños pequeños, que estamos aprendiendo a caminar en esta tierra de probación. A veces muchas cosas no comprendemos. Entonces el padre nos va, como todo buen padre, cuando su niño está aprendiendo a caminar, hay cosas que le va a pedir y no le va a dar porque puede ser para su mal. Y hay cosas que le va a dar inmediatamente o cosas que le dirá muy bien, todavía no, más adelante, cuando te sostengas bien, cuando estés más firme, se te dará tal cosa. ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite su ayuda y amor es la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite su ayuda y su amor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Un niño. Un niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué un niño es el mayor? A causa de su inocencia, su humildad. ¿Es suficiente si perdono a quien me ofende hasta 7 veces? No. Debes perdonar hasta 70 veces 7. Las respuestas inesperadas del Señor pueden invitarnos a cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Si procura conocer la voluntad del Señor, porque en verdad quiere aprender de Él, el Señor le enseñará cómo vivir de un modo que conduzca a la vida eterna con Él. ¿Sí? Si aceptamos que Él sea nuestro Maestro y nosotros aceptamos ser sus discípulos, entonces como buenos discípulos haremos todo lo que Él nos mande. Aprenderemos todo lo que Él nos enseña. Seguiremos su buen ejemplo. Haremos lo que Él hace y nos invita a hacer. ¿Sí? Seremos fieles y leales a todos los mandamientos y a los convenios que hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a estudiar hoy día 3 principios, ¿sí?, de ideas para el estudio personal de las Escrituras. Vamos a estudiar 3 principios. Hoy vamos a estudiar entonces: ¿debo perdonar a los demás si he de recibir el perdón del Señor? Muy bien, voy a una forma con ustedes que podamos ingresar. Actualmente, como ven en la pantalla, no está con mi nombre. Entonces hago clic en esta partecita que ustedes están viendo. Inmediatamente me va a relacionar a un usuario. Ese es su account. Y pongo siguiente. Me va a pedir la contraseña.
Ya lo tengo marcado, hecho. Entonces simplemente lo verifique. Inmediatamente va a salir, aquí inmediatamente va a salir mi figura, ¿sí? Mi foto. Entonces ya está. ¿Por qué? Porque yo he hecho algunas marcaciones en esta web, en esta página. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser de guía y para dar énfasis a algunas preguntas, algunos relatos, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, el principio que vamos a estudiar, el primer principio es: debo perdonar a los demás si he de recibir el perdón del Señor. Entonces, el ofrecimiento de Pedro de perdonar a alguien hasta 7 veces puede parecer muy generoso, mas Jesús enseña una ley mayor. Su respuesta es la siguiente: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. 7, ¿qué significa? No enseñaba una cifra, sino en cuanto a desarrollar la actitud cristiana del perdón. Perdonar siempre, como nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros, siempre. Siempre podemos cayendo en tentaciones, en muchas cosas, y siempre nos está. Pero si hubiera sido las 70 veces 7, si multiplicamos 70 por 7, va a ser 490. Yo desde que tengo uso, razón, habré pecado, pensamiento, ¿no? Miles de veces. Así es que si hubiera sido una cifra, ya hubiera entrado en condenación. Y cada uno de nosotros. Siempre erramos, casi todos los días erramos con nuestra manera de ser, conducta, que estamos pidiendo perdón, que nos perdone nuestro Padre Celestial, de repente por la mala conducta, mala frase que hayamos utilizado, mal pensamiento o mala mirada. Tantas cosas que puedas hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que voy a relatar acerca de un suceso que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer llamada Corrie ten Boom sufrió durante meses en un campo de concentración nazi en Ravensbrück, Alemania. Su hermana Betsy murió allí. Después de la guerra, Corrie dirigió la palabra a un grupo de personas con respecto al perdón de Dios. El obispo Kay McMullen, quien fue miembro del obispado presidente, describió lo que sucedió después de su discurso. Sí, él dijo: un hombre se le acercó y ella lo reconoció como uno de los guardias más crueles del campo de concentración. Usted mencionó Ravensbrück en su discurso, dijo él. Yo fui guardia ahí, pero desde ese entonces me he convertido en cristiano. Él explicó que había procurado el perdón de Dios por las cosas crueles que había hecho. Extendió su mano y preguntó: ¿me perdonará usted? Se lo dijo a la hermana Corrie ten Boom. ¿Qué pensamientos podrían haber pasado por la mente de Corrie en ese momento? De ver al frente a su torturador. ¿Por qué puede ser tan difícil perdonar a otras personas, especialmente a alguien que te dañó, que te flageló, que te insultó, que te hizo comer posiblemente hasta lo indeseable? Porque eso sucedía en los campos de concentración. El trato era cruel, humillante, denigrador, y sobre todo a los judíos. Muy bien, veamos nuevamente al manual, vayamos. Al leer la parábola de los dos deudores, medite en las ocasiones en que ha sentido la misericordia y la compasión de Dios. ¿Hay alguien que necesite sentir misericordia y compasión de parte suya? ¿Hay alguien? Muy bien, vamos a leer entonces Mateo 18 del 21 al 35. Muy bien, dice así: entonces Pedro, acercándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y cuando empezó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, algo así como $10,000. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, conmovido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sí? Si estamos hablando de acá, ¿cuánto le debía a él? 10,000 talentos, algo así de $10,000. Aquí le debía 100 denarios, que no llegaba, como podríamos decir, ni al talento, un talento. O sea, le estaba pidiendo centavos de dólar. Sí, que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dijo el Salvador. ¿Sí? ¿Hay alguien que necesite sentir misericordia y compasión de parte suya? ¿De parte nuestra? ¿Qué aprendemos de las parábolas de los dos deudores? Aprendemos una verdad. Podemos seguir el ejemplo de Jesucristo perdonando a otros como Él nos perdona. Él nos perdona siempre, siempre que le pidamos con humildad que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Él nos perdona. Jesucristo nos puede ayudar a perdonar a los demás. Vamos a seguir la conclusión de la hermana Corrie. ¿Sí? Mientras lea la conclusión de la historia del obispo McMullen acerca de la ocasión en que Corrie se encontró con su antiguo guardián de la prisión, ¿sí? La prisión nazi, vamos a buscar la forma en que el Salvador nos puede dar la fortaleza para perdonar a alguien. ¿Sí? El obispo dijo lo siguiente: quizás no fueron muchos segundos lo que él estuvo ahí, con su mano extendida, pero a mí me parecieron horas mientras yo luchaba con la situación más difícil que jamás había enfrentado. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición: que tenemos que perdonar a los que nos han herido. Ayúdame, oré en silencio. Yo puedo extender mi mano en todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Tú concédeme el sentimiento, oró Corrie. Inexpresiva y mecánicamente estreché mi mano con la que él extendía hacia mí. Al hacerlo sucedió algo increíble. Una corriente me empezó en el hombro. Recorrió mi brazo y explotó en nuestras manos unidas. Y entonces esa calidez sanadora pareció inundar todo mi ser, lo que me hizo brotar lágrimas de los ojos. Lo perdono, hermano, exclamé con todo mi corazón.
Por un largo momento nos estrechamos las manos. El antiguo guardia con la antigua prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. ¿Qué aprendiste de la experiencia de Corrie que podría ayudarte a perdonar como sea o cuando sea difícil? ¿Qué has aprendido de tu propia vida, de la vida de otras personas o de las escrituras acerca de cómo perdonar a otros cuando es difícil? ¿Qué hemos aprendido? Continuamos con el manual. El elder David Sorensen brindó esta importante advertencia en cuanto al perdón. Dice lo siguiente: aun cuando debemos perdonar a quienes nos hagan daño, aún así debemos actuar en forma constructiva para evitar que el daño vuelva a ocurrir. El perdón no requiere que aceptemos ni toleremos la maldad. Recordemos eso. El perdón no requiere que aceptemos ni toleremos la maldad. Pero al luchar contra el pecado, no debemos permitir que el odio ni la ira controlen nuestros pensamientos o acciones. Recordemos siempre ello. El perdón no requiere que aceptemos ni toleremos la maldad. Muy bien, proseguimos entonces ahora con el segundo principio. Según el manual nos recomienda que leamos Lucas 10, los versículos del 1 al 20. Vamos a leer algunos versículos. ¿Y quiénes son los 70? Hemos escuchado muchas veces hablar de los 70 y a nuestras capillas nos han visitado 70. Se habla también en Hechos de los Apóstoles, los 70. ¿Sí? Jesús también se reunió con los 70. ¿Sí? Muy bien, siguiendo un modelo establecido en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempo de Moisés, vamos a ver lo que está escrito en Éxodo 24:1. Dice: y dijo a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, 70 ancianos, 70 élderes, 70 poseedores del sacerdocio. El Señor le llamó en tiempo de Moisés. Veamos lo que está escrito también en Números 11:16 para poder comprender mejor. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la entrada del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. O sea, el llamado de los 70 fue desde el tiempo de Moisés. Jehová mandó a reunir, a llamar a 70 ancianos de entre los ancianos de Israel. No es de nuestros tiempos, sino desde los tiempos de la antigüedad, el tiempo de Moisés. Muy bien. Entonces acá dice en el manual, regresamos al manual, Jesucristo designó a otros 70 también en su tiempo, cuando Jesús estaba aquí en Jerusalén, además de sus 12 apóstoles, para que dieran testimonio de él. ¿Para qué? ¿Cuál era su misión? Que dieran testimonio de él. O sea, los 70 son testigos especiales de la divinidad de Jesucristo. Esa es su misión, testificar del Salvador Jesucristo. Prepararse, tener el Espíritu Santo, en ser testigos especiales de Jesucristo. Predicarán su evangelio y ayudarán en su obra. Entonces tiene 3 misiones que tienen que cumplir un 70. Dar testimonio de Jesucristo, predicar su evangelio y ayudar en su obra. Ellos ayudan en su obra, en especial al quórum de los 12. ¿Sí? Este modelo o patrón continúa en la iglesia restaurado, continúa en estos tiempos. Tal como lo hubo en el principio de los tiempos de Jesús, ahora nuevamente se ha restaurado.
¿sí? Se llama a 70 a que ayuden a los 12 en su misión como testigos especiales de Jesucristo en el mundo. Entonces, nuevamente, repito, son testigos especiales de Jesucristo en todo el mundo. Predicar el Evangelio en todo el mundo. Ayudar en la obra del Señor en todo el mundo. ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces al siguiente principio que vamos a aprender en el Lucas, el capítulo 10, versículo 25 al 37. El principio que vamos a aprender es: para obtener la vida eterna, debo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice el manual: es útil que recordemos que la parábola del buen samaritano fue la manera en que Jesús respondió dos preguntas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, mientras leo la parábola, tengamos en mente esas preguntas. ¿Qué respuestas encuentra? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces vamos a empezar a leer la parábola completamente, ¿sí? Entonces, veamos la parábola. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para tentar al Salvador: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: veamos lo que dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, también pasó de largo. Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Estaría tan grave, tantas heridas, aún respiraba, quejándose quizás de dolor. Se acercó a él, le miró, dice, fue movido a misericordia. El levita y el otro sacerdote no fueron movidos a misericordia. Quizá lo vieron de solapa y más bien se abrieron campo y siguieron. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó al mesón, que en estos tiempos podría ser un lugar como un hotel, no un lugar de hospedaje, y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer lo mismo que el Salvador hizo. En el manual leemos lo siguiente. En la época de Jesús, la enemistad entre judíos y samaritanos ya se remontaba a varios cientos de años. Los samaritanos eran descendientes de judíos que vivían en Samaria y se habían casado con gentiles. Los judíos pensaban que los samaritanos se habían corrompido al relacionarse con los gentiles y que habían apostatado. Los judíos preferían desviarse muchos kilómetros de su camino para evitar pasar por Samaria. Era muy grande la enemistad que tenían. Preguntas que vemos acá. ¿Por qué cree que el Salvador escogió a un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos, como ejemplo de compasión y amor hacia el prójimo? ¿Qué le inspira a hacer la parábola? ¿Qué nos inspira a hacer esta parábola? Quiero compartir una cita del Elder Neil Andersen del Quórum de los 12 Apóstoles. Él enseñó lo siguiente. El Salvador es nuestro buen samaritano, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Viene a nosotros cuando otras personas pasan de largo. Con compasión, Él unta su bálsamo sanador en nuestras heridas y las venda. Él nos lleva en brazos. Él nos cuida. Qué hermosa cita del Elder Neil Andersen. ¿Sí? El Salvador nos lleva en sus brazos y Él nos cuida. Que podamos llevar también a otros en nuestros brazos y cuidar de otros, de nuestro prójimo. Y ser como el Salvador, un buen samaritano en este tiempo de probación. ¿Sí? Muy bien. Para ver y comprender en estos tiempos, y hemos visto el buen samaritano que vemos en este video. No vamos a ver este video, ustedes puedan verlo, ya que lo hemos hecho de forma leyendo las escrituras. Vamos entonces a ver. Ayuda. Por favor, ayuda. Ayuda. No tengo cambio. No. Por favor. No estoy seguro, lo siento. Sí, lo siento mucho. No quería. Ayuda. Gracias, amor. Suerte en tu primer día, mamá. Gracias. Niños, ayúdalos a prepararse para la escuela, ¿eh? Llegaré tarde, me voy. Gracias, adiós. ¿Qué? Me dijo que abriría el banco de alimentos a las 7. Asegúrese que los voluntarios lo sepan, ¿está bien? Oh, le llamaré luego. Jason. Hijo, ¿qué pasa? ¿Y su medicamento? Bien, di a mamá que iré e intentaré volver para mi cita de la 1. Oye, déjenme. ¡La billetera! ¡Vamos!
seguro, lo siento. Ya, casi estoy. Uy, lo siento mucho. No quería. Ayuda. Sí. Sí, estoy llegando. Está bien. Está bien. Venga. Conozco un sitio. Tendrá que esperar unos 20 minutos. Bien, muchas gracias. Llamaré luego para ver si está bien. ¿Cuál es su número? Oh, Gracias. Gracias. Tengo que irme. Nuevo trabajo. Gracias. No, Sí, no puedo. sí. Por favor. Gracias. Gracias. Pase. Buenos días, señor. Llegó. Me preguntaba si iba a venir. Lo lamento. Bueno, ya llegó. Déjeme llamar para ver dónde la necesitan. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Hey, John, soy Matt. Llegó la nueva empleada. ¿Quiere que vaya a recibos o en la línea de producción? ¿Qué te has sentido inspirado a hacer como resultado de haber visto este video? ¿Qué hemos sentido? ¿Qué podamos ser como esta buena samaritana? Llevar en nuestros brazos al desposeído, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, prestar atención, dar afecto, que este tipo de servicio puede sanar el alma de las personas y el nuestro propio. Muy bien, proseguimos. Vamos a estudiar según el manual, entonces vamos a estudiar el tercer principio, que está registrado en Lucas 10, versículos 38 al 42. Escogemos la buena parte al tomar decisiones diarias que conducen a la vida eterna. Escogemos la buena parte como la decisión que tuvo esta buena mujer
en ayudar al tomar decisiones diarias correctas que nos conducen a la vida eterna. En Lucas 10, 38 al 42, Jesús invitó amablemente a Marta a pensar de modo diferente en cuanto a la forma en que invertía su tiempo. Tras citar esos versículos, la hermana Carol McConkie enseñó lo siguiente: si hemos de ser santas, debemos aprender a sentarnos a los pies del Santo de Israel y dar tiempo a la santidad. Dejamos a un lado el teléfono, la lista interminable de cosas por hacer y los afanes de lo mundano. Si hemos visto en el video, hemos visto una persona muy preocupada con su teléfono, una mujer preocupada en las compras, en los quehaceres, con los afanes del mundo. La oración, el estudio y el seguir la palabra de Dios invitan su amor purificador y sanador a entrar en nuestras almas. Dediquemos tiempos a ser santas para que seamos llenas de su sagrado espíritu santificador, nos dijo la hermana Carol McConkie. ¿Sí? Antes vamos a ver lo que está escrito en Lucas 10, 38, 42. El mensaje dice así: y aconteció que prosiguiendo ellos su camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor nos enseñó una gran verdad. Debemos dar prioridad, queridos hermanos, hermanas, más alta en nuestra vida a las decisiones que nos acercan más a Jesucristo. Debemos dar prioridad a las cosas que nos acercan más a Jesucristo. Lo que nos aleja del Señor hay que cortar. ¿Sí? Debemos dar prioridad a las cosas que nos acercan más a Jesucristo. Y María optó por acercarse más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para terminar, vamos a seguir el siguiente consejo que nos dio el elder, el presidente Dallin H. Oaks. Él dijo: el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de las cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. ¿Cuáles son esas algunas cosas que son mejores que las buenas y que merece que les demos prioridad? El Evangelio de Jesucristo. Es cierto que debemos hacer las cosas buenas, como cocinar, hacer las cosas, trabajar y muchas cosas. Pero hay cosas mejores que hacer y dar nuestro tiempo para hacer esas cosas mejores. Acercarnos más al Salvador Jesucristo. Él nos ama. ¿Sí?
nos ama con todo su infinito amor y ha inspirado a su presidente, a su amado profeta aquí en la tierra, al Quórum de los 12, para que tengamos este tipo de lecciones de Ven, sígueme, que podamos estudiarlo y meditarlo. En Ven, sígueme vamos a estudiar, vamos a aprender y vamos a recibir los consejos de la primera presidencia y del Quórum de los 12 apóstoles. Vamos a aprender acerca del Señor, a ser más como el Señor Jesucristo. Que podamos realmente hacer un cambio en nuestro corazón. Entonces el día de hoy hemos aprendido ¿cuántas verdades? Hemos aprendido 3 verdades. Debemos perdonar a los demás si he de recibir el perdón del Señor. Hemos aprendido también quiénes son los 70 y cuál es su misión aquí en la tierra. Hemos aprendido que para obtener la vida eterna debo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Asimismo hemos aprendido el 4º principio. Escogemos la buena parte al tomar decisiones diarias que nos conducen a la vida eterna. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Él te ama como infinito amor. Para el Salvador Jesucristo, tu hermana, tu hermano no has crecido. Sigue siendo como aquellos niños pequeñitos que están en la figura. Él nos atiende. Si venimos a Él con humildad y sencillez y le pedimos perdón, nos perdonará y nos alzará en sus brazos como aquellos 2 niños. Y al estar cerca de ellos, acerca del Señor y nuestro Salvador Jesucristo, nos comportaremos como aquellos niños. Seremos más tiernos, dulces, amables, servidores, más atentos, y escucharemos mejor al Salvador porque estaremos más cerca de Él, más atento, porque le miraremos, porque le veremos cara a cara. Sentiremos su brazo protector, su espíritu. Y sabremos con toda seguridad que Él camina a nuestro lado. Él nos ama. Cuando estamos preocupados, Él también se preocupa por nosotros. Cuando estamos felices, Él se alegra muchísimo. Podemos tener contacto con nuestro Salvador y Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Yo lo sé. Y eso depende mucho que seamos realmente como aquellos niños pequeños que ven en la figura. Dejarnos llevar por el Salvador Jesucristo. Dejarnos cuando Él nos invita a que podamos sentarnos en su regazo. Y que Él puede extender su brazo y abrazarnos. Si nos dejamos que Él nos conduzca por el camino de la vida eterna, hacia la vida eterna, seremos felices y tendremos gozo en esta tierra y en las eternidades. Sé de esto y comparto con todo mi corazón esta lección. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Debo ser semejante a estos niños que ven en la figura. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta semana. Nos vemos la próxima semana, un programa más de Ven, sígueme.
con su servidor Salomón Aicho. Shalom, que el Señor les bendiga. Nos vemos.